doctor Luis Castaneda, pediatra, se encuentra con nosotros para hablar sobre el tema del verano y los virus en los niños y cómo los debemos de proteger en estas vacaciones. Así que, doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos con este tema. Hay mucha gente que ya está de vacaciones. Ayer estábamos informando de que sabemos de que han habido 600 casos de personas con diarrea, ¿verdad? Así y los es. niños, por supuesto, no están excluidos de esto. Claro. Así que cuéntenos qué tenemos que hacer en estas vacaciones. Bueno, espero que todo... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Espero que Bien, doctor. no estén muy asustadas por los movimientos Todavía telúricos. un poquito. Un poquito, quizá no asustada, pero sí alerta. En cualquier cosa ya tengo mi cojín preparado. Y no va a caer ninguna lámpara aquí. Sabemos que el Por si me doctor... cae una lámpara Sí, aquí. están bien ubicadas Mire, las lámparas. Sabemos que el doctor la pasó en vela porque ha pedido un café. No, esta es la hora del café. Ah, sí, es la vaya, muy hora del bien, café. muy La hora bien. del café, El claro. pan dulce le falta. Está bien, está bien. Sí, también. Traer. Pues sí, realmente esta época del año usualmente es una época bastante propensa para las enfermedades gastrointestinales y pues tenemos esa transición del verano al invierno porque dentro de los próximos días empezarán las lluvias ocasionales hasta que empiece el invierno, pero realmente esa es la transición porque ahorita tenemos una alta incidencia de enfermedades virales, pero que dentro de algunos meses se van a transformar en enfermedades bacterianas. Sí. Ajá. Por la humedad y por la prevalencia de la lluvia. Entonces, lo importante y tal vez lo fundamental de esta época es el cambio de rutina. Porque normalmente cuando se está en la casa se generan hábitos de higiene bastante continuos. Debería de haber, ¿verdad? Bueno, o sea, por lo menos la rutina existe Claro. y hay una vigilancia de la higiene un poquito más cercana, pero cuando se sale de vacaciones empiezan a hacerse las irregularidades, ¿verdad? Correcto. Las comidas fuera de casa, el no lavado de manos, el comer en la calle. El comer comida de la calle. De la calle, en la calle. En la calle. O sea, ¿cuál es el riesgo de comer comida de la calle y en la calle cuando no tenemos las medidas higiénicas adecuadas? ¿O qué medidas deberíamos de tener si vamos a comer en la calle? Bueno. O de la calle. Básicamente, hay que preferir las comidas que estén cocinadas, ¿verdad? Evitemos las comidas no cocinadas, sobre todo las comidas marinadas, que es bien frecuente ahorita en el ir a la playa y allá comerse un ceviche, un cóctel, etc. Esto es porque básicamente la marinación no es un proceso de esterilización de las bacterias. Pero la gente dice está curtido. Es la comida, pero no la bacteria. Ajá, la comida, La pero no bacteria sigue viva ahí. La bacteria sigue viva. Y la bacteria está básicamente, tiene ciertas bacterias y ciertos parásitos, porque no solo son las bacterias las que tienen este tipo de prevalencia en las enfermedades, sino que también los parásitos, y en especial parásitos extraños, que no se ven el resto del año, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay que tener cuidado primero eso. Segundo, hay que tener en cuenta de que no solo la comida hay que vigilar, sino que los medios en los cuales se transporta esa comida, los platos, el lugar, ¿verdad? Los utensilios que utilizamos para comerlos, usualmente pueden tener una pobre vigilancia de la higiene en los lugares donde vamos. Y tercero, pues obviamente la vigilancia de la higiene personal. Lavado de manos. Básicamente hoy día hay mucha insistencia por parte de las autoridades de salud a tener disponibles siempre lugares donde las personas puedan lavarse las manos y tener jabón disponible. Así que yo creo que eso tal vez son las medidas generales. Segundo, las comidas inusuales, porque normalmente todos tenemos una dieta. Básicamente ya sabemos lo que nos gusta, sabemos cuál es nuestra rutina, incluso hay gente que tiene una dieta bien organizada en cuanto a distribución de alimentos. Pero esto se rompe en la vacación. Siempre probamos cosas nuevas, cosas que están de estación, sobre todo hay ciertas frutas, los jocotes, Sorbetes los de mangos, sí, exacto. Que no sabemos con qué agua o con qué hielo están preparados. O sí lo lavaron. O sí lo lavaron. Entonces, todo esto obviamente hace que las enfermedades infecciosas sean más prevalentes. Y tercero, el calor. Hay que recordar que pues, la temperatura cercana a los 33 y 35 grados centígrados es la óptima para que todo este montón de bacterias se proliferen.
Hay estudios muy claros que dicen que un alimento dejado en una temperatura ambiente alrededor de los 33 a los 35, de los 33 grados, en cuestión de 2 horas está contaminado. Sí. Uy. Y ya está confirmada la ola de calor. Sí, exacto. Y pues esto a diferencia de pues, la época fría, que en la cual pues de alguna manera hay cierta protección en cuanto a la proliferación de bacterias, la época calurosa se luce en que eso. hay un conglomerado de factores, situaciones, cabal. de factores que nos pueden hacer Así que es. tengan virus los niños. Sí. Entonces, si ya se nos puso difícil y al niño le dio diarrea, ¿qué hacer? ¿En qué momento llamar al médico o ir al médico más bien? Bueno, lo antes posible. Eso realmente, eso puede sonar como inmediato, pero hay veces que en ciertas circunstancias lo antes posible puede ser hasta 1 día o 2 días después de haber comenzado los cuadros, ¿verdad? Y más que si están en la playa. Exacto, ¿verdad? porque pueden estar un poco lejos. Sí. Sin embargo, lo que hay que recordar primero que todo, que en las cuestiones, en los casos de diarrea, la hidratación es el factor principal de lo que nosotros llamamos de morbilidad, o sea, de daño que puede generar la enfermedad, es la hidratación. La pérdida de líquidos, ya sea por vómitos o por diarrea, sumado a la pérdida a través de la sudoración por el calor, Ajá. genera, pues, obviamente una deshidratación que en los niños pequeños y en los ancianos ya mayores es altamente peligrosa y puede producir deshidratación al punto de lesionar o matar a una persona rápidamente. O sea que inmediatamente acudir al médico. No esperar Así a que es. tenga 5 asientos. Y sobre todo no automedicar, porque eso es la costumbre. Yo me acuerdo en la unidad de emergencias, antes, hace muchos años, teníamos una unidad de rehidratación oral en el Hospital Bloom, que era donde se practicaba la rehidratación oral, que es un paso previo a la rehidratación endovenosa. Cuando los chicos todavía toleran la vía oral y se les puede dar suerito, les enseñábamos a la mamá cómo tener la paciencia de dar el suero de a poco, poquito a poco. Y ahí teníamos un mural donde un estudiante había hecho un trabajo para presentarlo, donde estaban en una cartulina puestos y pegados todos los remedios caseros que los papás utilizan: el papel 50, el bismuto, la bismutina, las sales de apio, el anís de estrella, de todo había ahí. Entonces yo me acuerdo que eran como 50 variedades de cosas y solo le dijimos a la mamá, ¿de cuál le dio? Entonces ella señalaba, de ese. Y ya sabíamos. Ya sabíamos más o menos por dónde iba el problema, porque Correcto. muchos de esos Remedios. productos o remedios, lejos de ayudar, producían más bien daños y complicaciones severas de alta mortalidad. Muy bien, no automedicar. Vamos a recibir nuestra primer llamada del día. Bienvenida, Sofía. Hola, Sofía, ¿cuál es tu pregunta? Le quería hacer una consulta al pediatra. Adelante. Tengo una bebecita que acaba de cumplir 6 meses y me han dicho que no le tengo que dar proteínas todavía, solo frutas. Y también quisiera saber, porque ella no quiere comer mucho, hay veces que no quiere pacho ni quiere el pecho. Entonces no sé si hay algún tipo de vitamina que le puedo dar a ella. Y por el calor también se desespera. No sé si es bueno darle agua de coco. Ok, son varias preguntas. Sí. Okay. Gracias, Sofía. Ya te contesta el doctor. Ok, bueno, para ir en orden. Básicamente la introducción de alimentos en un niño de 6 meses pues tratamos de guardar un orden dependiendo de la capacidad digestiva que tiene el niño. A esta edad, la gran mayoría de los niños ya son capaces de digerir proteínas animales, porque hay que hacer la diferenciación que hay proteínas vegetales y hay proteínas animales. Sí. Y ella ya le está dando una proteína vegetal, realmente, y también proteínas animales porque la leche lleva una proteína. Materna. La leche es una proteína. Sí. Por lo tanto, sí se le está dando proteínas y se le pueden dar más. Dependiendo de cómo había sido la introducción o hasta el momento, cómo han ido introduciéndole comida a esta niña, así es el siguiente paso. Si todavía no han pasado por las frutas y las verduras y los cereales, pues es aconsejable hacer eso primero antes de introducirle pollo o carne. Luego, la avidez que puedan tener los chicos hacia la comida, pues es muy relativa. Hay que recordar que ninguna mamá tiene un medidor de consumo en los pechos, entonces nunca saben cuánto le han dado de alimentarse a los niños cuando le dan pecho. Entonces, hay ciertas señoras que sienten que les dieron poquito, pero realmente han consumido mucha leche
porque no es como que el seno está lleno, es una bolsa llena de líquido, sino que son glándulas como una especie de esponja donde se mantiene el líquido. Entonces, la percepción que muchas mamás puedan tener sobre cómo se alimentan los niños es variada, y muchas veces la leche les da cierta sensación de llenura, por lo tanto no comen a cada rato. Lo importante es monitorear la ganancia de peso, que eso es tal vez el mejor indicador para saber si se están alimentando correctamente, y obviamente y el desarrollo. Y tercero, sobre el agua de coco, realmente no hay una contraindicación, sí lo pueden hacer, porque incluso dentro de las recomendaciones que hay para la hidratación de un niño en lugares donde no se dispone de sales de rehidratación oral, el agua de coco es un sustituto. Yo le iba a preguntar, porque el agua de coco súper recomendada, además que muy higiénica. Y es estéril. Es estéril. ¿Sabían ustedes? Es estéril. El cuidado que se tiene que hacer es donde cortan, ¿verdad? Exacto, cómo se va a manejar esa agua. ¿Cómo se va a manejar cómo se va a pasar. Claro. Y fresco. Sí, ¿verdad? Y tiene, bueno, el problema con el agua de coco es que tiene mucho azúcar, y eso puede ser contraproducente si tenemos una diarrea de ciertos tipos que van a ayudar a que botan más líquido del que consumen, pero en general se le puede dar, aunque yo le recomendaría a esta señora, si se trata de simplemente calor y sudoración, que pruebe con el agua. Agua simple, sin necesidad de ser que de agua de coco, aunque se le puede dar, pero el agua creo que sería la mejor opción que ella pueda tener. Claro. Doctor, hablando de la leche materna y la leche en general, a un bebé que solamente está lactando y tiene diarrea, ¿en qué momento le podemos quitar la leche? Pues realmente no está recomendado suspender la lactancia materna. Y eso es algo importantísimo que los papás tienen que saber, porque a pesar de que está demostrado que muchas veces no se digiere correctamente la leche materna cuando se está con diarrea, la indicación es que se mantenga la lactancia materna, porque a pesar de eso los niños se mantienen hidratados. Y los sustitutos pues no tienen el poder alimenticio que puede tener la leche materna. Por lo tanto, aunque tengan diarrea y aunque sabemos que te generan algún tipo de problema, hay que continuar la lactancia materna. Y también pensando en el tema de la higiene de la mamá, que tiene que tener cuidado también con la higiene y eso es personal, ¿verdad? Y eso es algo que casi ninguna mamá practica hoy día, porque asumen que sus pechos, no sé por qué, son estériles, y realmente no. Como están tapaditos. Claro, no, y esos días de calor, usualmente la colonización de gérmenes bacterianos en la piel es mucho más alta. Entonces hay que tener cuidado siempre de mantener una buena higiene antes de ponerse el chico al pecho. Muy bien. Indicadores para las madres y los padres de familia para verificar que todo está bien en el estómago del niño. Como observar las heces, por ejemplo, cómo saben si está deshidratado, que tiene que ver la lengua, los ojos, ¿cuáles son los indicadores, las señales? Muy bien, sí. Primero que todo, los niños tienden a ser muy sensibles al dolor. Por lo tanto, el llanto y la irritabilidad suele ser el primer signo antes de cualquier cosa de ver vómitos o diarrea o cualquier cosa. Entonces eso es lo primero que le llama la atención. La distensión abdominal. Usualmente un niño que está con diarrea y que no digiere la alimentación acumula mucho gas, y entonces el estomaguito se les pone pues distendido y doloroso. Las heces pueden empezar a ser un poco explosivas, hay mucho gas a la hora de hacer. El color realmente no nos dice mucho, porque se ha visto que a medida que la alimentación va cambiando, el color de pupú también va cambiando, pero sí el olor y la consistencia. O sea, el olor fétido, usualmente a pescado, usualmente ya indica como que hay una infección bacteriana. Y los niños hacen una consistencia no dura, es pastosa, pero ya cuando es líquida y es abundante y es frecuente, pues ya debería preocupar. ¿Ligones? Ligones también, la sangre, ahí puede haber presencia de sangre, de moco o de alimentos sin digerir, que muchas veces pueden ser básicamente enteros. ¿Y manchas blancas? Manchas blancas, algunas veces la lactancia materna tiene unos grumitos blancos que son normales, que no los tienen que preocupar, que es parte de la digestión de la lactancia materna. ¿La lengua cómo debe estar? ¿Los ojos? En el caso de la hidratación, ¿verdad? Lo primero nosotros que vemos es la ausencia de lágrimas o la disminución en la micción. Eso quiere decir que orinan menos, orinan más escaso, más concentrado. Y cuando lloran, no lloran con lágrimas, o sea, lloran y no hay lágrimas presentes. La boquita está seca, como que es una lengüita de perico, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y en los niños pequeños,
los ojitos hay veces, cuando ya la deshidratación es muy severa, se hunden y la fontanela, que es la mollera que le dicen los papás, se hunde también. Comúnmente decimos. Comúnmente se dice. La fontanela se llama. La fontanela. Fontanela. Doctor, le quería preguntar hoy que dijo de alimentos difíciles de digerir. ¿Es cierto que el mango, que está de temporada, esos pelitos del mango se pueden quedar en el estómago del niño y pueden causar infecciones o problemas serios? Sí. ¿O no? Realmente no. Es básicamente celulosa. La celulosa en algunos casos no se digiere y lo que hace es presentarse en las heces de manera voluptuosa. Entonces no es que le vaya a generar mayor problema. Sí, hay veces la cantidad de azúcar que tiene el mango puede ser un problema para los niños, pero usualmente son frutas... Porque se ponen muy hiperactivos. No, porque tal vez puede darle un poquito de diarrea, porque la concentración de azúcar genera una alta osmolaridad en la comida que hace que tenga deposiciones Ahora, ¿la temperatura es un signo último o al inicio de cuando empieza un estado febril? Puede ser inicial, de hecho, porque cuando existe una proliferación bacteriana y se da la colonización en el cuerpo de las bacterias, la primera respuesta que tiene el organismo es a producir temperatura, como la primera fuente de bloqueo. Entonces la fiebre suele ser de los síntomas iniciales que vemos en las infecciones, ¿verdad? Y después está sed y ya quedan otros síntomas gastrointestinales. Muy bien, ya le voy a preguntar más de la temperatura, pero vamos a recibir otra llamada y es Jorge Mayorga, bienvenido. Adelante, Jorge. Quería consultar, yo leí en un artículo sobre el cambio de la leche, de la fórmula del paso 1 al paso 2. Dice que las fórmulas paso 2, de 6 a 12 meses, son realmente innecesarias y que son más altas en proteína en comparación al paso 1. Quería saber si en realidad es eso, si será eso real, ¿verdad? Y si será recomendable continuar con la leche paso 1 hasta los 12 meses. Muy buena pregunta, de verdad que es una muy buena pregunta, porque de hecho es una pregunta que se hace muy frecuentemente. Realmente uno puede continuar con las fórmulas de inicio hasta que tienen un año, eso no genera ninguna alteración, pero hay varios factores por los cuales existen las fórmulas paso 2. Uno es que incluso la misma leche materna no es una constante. La leche materna va cambiando a medida que pasan los días y los meses y la presencia de ciertos nutrientes ya sea aumenta o disminuye a lo largo de toda la lactancia en cantidad y en presencia de vitaminas y de proteínas. Y esto es un factor que se ha visto a lo largo de toda la vida y esta es la razón de por qué uno piensa que puede generar cambios más beneficiosos para el niño, ir cambiándole las concentraciones de nutrientes en la fórmula. Y para eso se desarrollaron las leches de seguimiento. Las leches de seguimiento lo único que pretenden es tener una cantidad más alta de nutrientes que para esa edad ya los niños son capaces de digerir. De acuerdo a los estudios de los cambios en la leche materna. Exacto. Y depende también de la capacidad digestiva que tienen los niños. Sí. Los niños tienen, cuando nacen, una capacidad restringida, porque obviamente su maduración no da para producir toda la batería de enzimas que el estómago y el intestino tiene, necesarias para la digestión. Estas van apareciendo a lo largo de los meses y cuando ya tienen cierta edad, ya ellos tienen ciertas capacidades que no tenían al inicio y que por eso se le puede ofrecer una mejor alimentación a través de una fórmula de seguimiento. Es un paso intermedio, realmente, como decía el televidente, puede continuarse con la fórmula de inicio sin ningún problema, porque además de eso hay que recordar que a los niños se les inicia también alimentación y esto complementa de alguna manera la alimentación, o sea, no son niños que únicamente reciben como alimento la leche, ¿verdad? Okay. Doctor, muchas gracias y vamos a aprovechar para felicitar a Jorge, papá responsable. Gracias por llamar. Me encanta cuando llaman los caballeros y están preocupados por la atención de sus hijos. Así que felicidades, Jorge. Y mira qué nutritivo fue esa pregunta, porque cómo nos dejó explicar, que el doctor explicara bien esos pasos tan importantes en la nutrición de los niños. Así es. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos consejos para que en este verano, si hay virus, nosotros nos mantengamos alejados con ellos. Así es. Antes de despedirlo,
Solamente quisiera que me dijera un poquitito el tema de la temperatura. Si si un niño empieza con temperatura, ¿qué hacer para que no le den medicina, que no lo tapen? ¿Qué es lo ideal? Sí, en esas épocas de calor lo que hay que tener mucho cuidado son el shock por calor. Realmente la temperatura puede ser un factor, pero muchas veces los cambios de temperatura que sufren los papás cuando se angustian y ven a un niño con fiebre y lo bañan, pueden producir también esos cambios súbitos de una temperatura de 39 grados a 36, puede producir un shock, un estado neurológico de desvanecimiento, incluso de coma, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Segundo, la hidratación. Es importante hidratar. La pérdida de temperatura aumenta con cada grado de temperatura después de los 37 grados centígrados. Y tercero, pues la automedicación. Básicamente el acetaminofén es un producto bastante seguro para los niños. Hay que recordar que también hay sobredosificación de acetaminofén que puede producir daños y que si se va a usar siempre con una indicación médica. O sea que siempre tiene que haber sido indicado por el médico la dosis y la frecuencia. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que tenga unas felices vacaciones. Igualmente. Y seguras también. Sí, eso sí. Bueno, nosotros seguimos con más aquí en De Mujer a Mujer.